Hola Camila, gracias por esta invitación a compartir con todos ustedes una breve reflexión sobre el don de la sabiduría. Para esto quisiera iniciar este espacio leyéndoles, para mí, la mejor definición de lo que significa y hace el don de la sabiduría en nosotros. Dice así: con este don aprendemos a ver las cosas no solo con la inteligencia, sino también con el corazón, como Dios las ve, y comunicarlas de tal manera que los demás perciban que Dios actúa en sus vidas, en lo que piensan, en lo que dicen y en lo que hacen. Repito una vez más: con este don aprendemos a ver las cosas no solo con la inteligencia, sino también con el corazón, como Dios las ve, y comunicarlas de tal manera que los demás perciban que Dios actúa en sus vidas, en lo que piensan, en lo que dicen y en lo que hacen. Para mí esta es la gran respuesta a la pregunta sobre el don de la sabiduría. Es mirar las cosas como Dios las mira. Y yo creo que en este tiempo de confinamiento, en este tiempo de pandemia, nos viene bien pensar primero en eso, en esa pregunta fundamental. ¿Estamos ustedes y yo viendo las cosas desde Dios? ¿Estamos nosotros viendo las cosas como Dios las ve? ¿O estamos más bien haciendo un cúmulo de prejuicios y juicios a diestra y a siniestras de la situación, de las personas, de lo que vivimos diariamente y cotidianamente en este tiempo de pandemia? Bueno, es una primera pregunta que nos ayudaría a entender que en este Pentecostés que vivimos hoy, que en este Pentecostés que una vez más renovamos la acción y el deseo de que el Espíritu de Dios actúe en nosotros, repensar esto también, ¿no? En este tiempo, una vez más, intuir que lo que Dios quiere para nosotros y para nuestra vida tiene que ver principalmente con mirar toda realidad humana desde los ojos de Dios. Esto me hace pensar en la Gaudete et Exsultate del Papa Francisco, en esta exhortación sobre la santidad. En el numeral 42 dice: no podemos definir dónde no está Dios, porque Dios está misteriosamente en la vida de toda persona y no podemos negarlo bajo nuestras supuestas certezas. Numeral 42 de la Gaudete et Exsultate. Esto me parece hermoso para este tiempo de Pentecostés. Ojalá que esta renovación de la intención de que el Espíritu actúe en nosotros sea también renovar el deseo de dejar de definir dónde no está Dios. No, porque a veces nuestra evangelización es más decir: Dios no está ahí, Dios no está allá, Dios no está en esta persona. No, el don de sabiduría nos viene a nosotros para poder percibir al Dios que actúa en toda vida humana. De hecho, el Papa Francisco va a decir: aun cuando la vida de esa persona esté golpeada por los vicios, aun cuando esa vida parezca que no, aún allí está Dios actuando misteriosamente, haciéndose presente. Bueno, esto me parece hermoso para este tiempo de Pentecostés, para este espacio, para que nosotros lo repensemos. ¿Estamos dispuestos nosotros a convertirnos también, convertir nuestra mirada y ser capaces de percibir al Dios que late en todo ser humano, que habita todo ser humano? Yo creo que es nuestra misión en este tiempo de Pentecostés. Pedir el don de la sabiduría para poder descubrir al Dios que habita en lo cotidiano de cada ser humano y de cada persona. No podemos decir dónde no está Dios. Lo que sí podemos es atrevernos a descubrir, recibiendo el Espíritu, recibiendo el don de la sabiduría, atrevernos a sorprendernos cada vez que encontremos a Dios en la vida de los otros. De hecho, Jesús mismo vive esta experiencia. Recuerden ustedes, dos personajes particulares: esta mujer que alababa a Dios en otro monte y aquel centurión romano. En ambos casos estamos hablando de personas que no pertenecían a la religión judía de la época de Jesús. Y en ambos casos Jesús se sorprende, se alegra de la fe de estas personas. Y su respuesta es: tu fe, tú tienes más fe que estas personas que vienen conmigo. Tu fe te ha salvado, tu fe ha permitido que esta persona esté sana. La fe de estas personas que no pertenecían al círculo cercano de Jesús, ni tampoco pertenecían a la religión de Jesús. Eran personas de otras creencias, de otras religiones. Y en esas personas Jesús mismo descubrió la fe
el don de Dios, el regalo de Dios que habitaba ahí. Bueno, ¿qué tal si nosotros pensamos en esto, en este día particular? ¿Dónde estamos encontrando a Dios hoy? ¿Desde dónde estamos mirando la realidad? ¿Desde Dios o desde nuestros prejuicios? Porque el don de la sabiduría, repito una vez más, no solo nos permite ver las cosas desde la inteligencia, sino también con el corazón, como Dios las ve. Esta es la primera parte de mi reflexión. Mirar las cosas como Dios las ve. ¿Y cómo Dios ve las cosas? Miren el modelo de Jesús. Compasión, perdón, compañía, cercanía, fraternidad, comida compartida. Así miraba Dios a cada ser humano, a cada hombre y mujer con el que se encontraba y necesitaba ayuda de Él. Está en los evangelios. Cómo Jesús mira a la humanidad con compasión, con amor, con la intención de querer acompañarlos, con la intención de querer animarlos. Levántate, sigue, anda, vete. Todos esos verbos que usa Jesús en su vida particular, todos esos verbos tienen que ver con acción, con movimiento. Y eso que ha recibido Jesús, el Espíritu de Dios que ha recibido en su bautismo, le impulsa a vivir así. ¿Estamos nosotros dispuestos a vivir desde esa sabiduría de Dios que tiene que ver con mirar las cosas desde su corazón, desde cómo Él las ve? Y bueno, quisiera cerrar esta parte diciendo que también hay que vernos a nosotros como Dios nos ve. El padre Pedro Arrupe, jesuita español, le gustaba decir: Señor, permíteme verme como tú me ves. Tan solo eso bastará para cambiarme. Repito, permíteme, Señor, verme como tú me ves. Tan solo eso bastará para cambiarme. Qué hermoso es también pedir el don de la sabiduría, no solo para mirar la realidad a los otros desde donde mira Dios, sino pedir el don de la sabiduría para también nosotros mirarnos como Dios nos mira. Tan solo descubrir cómo Dios nos mira lo cambiará todo, ¿no? Renovará todo en nosotros. A veces creo que nos damos demasiado palo, a veces, no sé, con aires como de querer justificarnos o querer manejar la vida espiritual de cierta manera. Siento que nos miramos como los peor, no, somos lo peor. No, pero ¿qué tal si hoy pedimos el don de la sabiduría para mirarnos a nosotros mismos, nuestra historia, nuestras fragilidades, nuestras porciones de luz, nuestras alegrías, nuestras derrotas, todo lo bueno que hemos podido hacer y lo que nos ha faltado por hacer, mirarlo desde Dios? Porque Dios es capaz de mirar el corazón de cada uno y allí intuir lo bueno e impulsar lo bueno que cada uno de nosotros tiene para aportar a la sociedad y a la iglesia. La segunda parte del don de sabiduría dice: comunicarlas de tal manera que los demás perciban que Dios actúa en sus vidas, en lo que dicen, en lo que piensan, en lo que hacen. Esto me parece también fundamental. ¿Qué tal repensar la evangelización? Que es un poco lo que yo también he vivido y he percibido en mi propio camino. ¿Qué tal, ¿no? Repensar la evangelización desde esto, desde permitir que el otro reconozca las huellas de Dios en su vida, tal cual como vivió Jesús, esta experiencia con el centurión y aquella mujer que descubre las huellas de un Dios que ha estado en esas personas, aun cuando no pertenecen a su grupo. Bueno, pensar hoy en que el don de la sabiduría viene a nosotros para permitirnos comunicar una verdad fundamental. Dios nunca nos ha abandonado. Dios nunca nos ha dejado solos. Dios siempre permanece. Dios siempre está. Y yo creo que nuestra evangelización, todo lo que hacemos, tanto en el mundo, digamos, físico, como también en la evangelización digital, tiene que pasar por ahí. Por comunicar la verdad de un Dios que siempre permanece, que siempre ama, que siempre acompaña y que siempre espera, como aquel padre de la parábola del hijo que se va, que pide la herencia, que se pierde, y el padre está ahí pendiente, esperándolo para regresar, con los brazos abiertos. Así es nuestro Dios, así es el Dios de Jesús. Bueno, el don de la sabiduría no solo es para mirar las cosas desde Dios, sino también para comunicarle a otros y que otros puedan percibir las huellas de un Dios que siempre permanece, que siempre está, que siempre se hace camino, cotidianidad, encuentro y palabra. Bueno, estas dos dimensiones del don de la sabiduría me parece que hoy nos pueden ayudar a percibir un Pentecostés distinto, en el que sabiduría signifique
mirar las cosas desde Dios, pasarlas por el corazón, mirarlas desde Dios y al mismo tiempo comunicarlas desde Dios para que todo ser humano, hombre, mujer, de cualquier contexto social, político, género, entienda y comprenda que Dios siempre ha estado ahí, que Dios siempre ha permanecido, que Dios siempre ha querido comunicarse como Padre y Madre de amor y misericordia. Bueno, para cerrar, es una invitación para que lo repensemos hoy, ¿no? 2 preguntas. ¿Cómo estoy viendo yo mi realidad? ¿Desde qué ojos los estoy viendo? ¿Cómo me estoy viendo a mí mismo? Y tercero, ¿cómo estoy comunicando esta verdad de un Dios que siempre está? ¿Estamos ustedes y yo dispuestos a pedir el don de la sabiduría para no solo mirar las cosas con la inteligencia, sino con el corazón, como Dios las ve, y al mismo tiempo comunicarlas de tal manera que los demás perciban que Dios actúa en su vida, en lo que piensan, en lo que dicen y en lo que hacen? Creo que ese es el reto fundamental en este tiempo de Pentecostés, en este tiempo de confinamiento. Que ustedes y yo, que decimos que somos discípulos y discípulas de Jesús, seguidores y seguidoras de Jesús, podamos en todo anunciar que Él siempre permanece, que Dios siempre permanece. De hecho, esta celebración es la celebración del Dios con nosotros y en nosotros. Bueno, recibimos el don de la sabiduría, lo pedimos con amor, con paciencia, con corazón abierto para decirle a Dios, Dios, primero, disculpa a esta comunidad, discúlpame a mí por todas las veces en las que hemos visto la realidad desde nuestros ojos y no desde tu mirada, que es compasiva, que es misericordiosa, que es paciente. Y segundo, bueno Señor, danos la gracia en este Pentecostés de abrir un espacio más en nosotros mismos, en esta comunidad, en mi parroquia, en mi familia, bueno, de abrir un poco más el espacio para que tu sabiduría nos permita mirar las cosas desde tus ojos y comunicarlas a todos los demás. Termino con esto. El Papa Francisco dice en Evangelii Gaudium que la comunidad que es evangelizadora evita maltratar los límites humanos. Por tanto, dice, la evangelización tiene mucho de paciencia. Yo creo que esta capacidad de mirar las cosas como Dios las mira y además de comunicarla, también tiene que ver con esto. Con que ustedes y yo pedimos el don de la sabiduría para comprender a cada ser humano como es, con sus limitaciones, y tener la paciencia de acompañarlos en este anuncio de la buena noticia de Jesús el tiempo que sea necesario. La comunidad evangelizadora, consciente de los límites humanos, evita maltratar esos límites. Por tanto, la evangelización tiene mucho de paciencia. Y para eso se nos regala la sabiduría, para que veamos la realidad de cada ser humano como Dios la mira. Y hasta donde yo sé, Dios es paciente, nos tiene paciencia, para que en medio de nuestras caídas, en medio de nuestros pasos acertados, sigamos caminando poco a poco, cada día un poco más. Y al mismo tiempo comunicamos esa verdad máxima. Dios es paciente y siempre nos acompaña. Y está allí, como he dicho, como el padre de esta parábola. Está allí, paciente, esperando. Nuestro Dios es así, es el Dios de la paciencia. Y Pentecostés viene para decirnos que todavía ha decidido quedarse con esta comunidad, con nosotros, a través de su Espíritu. El Espíritu de Dios viene a nosotros para decirnos, permanezco, estoy con y en ustedes. Pues nada, que el don de la sabiduría nos capacite para avanzar y crecer como discípulos y discípulas de Jesús, de tal manera que como Jesús mismo, miremos la vida de cada ser humano con compasión, con amor y con ternura y sepamos comunicar la verdad de un Dios que está siempre, en lo que hacemos, en lo que pensamos, en lo que sentimos, en lo que vivimos. Pues nada, gracias por este espacio, Camila, gracias por la invitación, gracias a ustedes por compartir conmigo en este espacio. Soy Marcos Salas y para mí siempre va a ser un gusto estar y poder iluminar un poco este camino que vamos trazando en este tiempo de Pentecostés. Que Dios les bendiga y que Dios esté con y en ustedes.